Luz, ¿me escucha? A ver, sí, chat. Ok. Bueno. Pues vamos empezando entonces, pues muchas gracias, Luz, por... ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? ¿Tu apellido, por favor, Luz? ¿Luz qué? ¿Cuál es tu apellido, Luz? Cruz, Luz. Listo, gracias. Luz, 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 Luz. Espérame, que está apuntando tu nombre. Luz Cruz Cantero. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en esta sesión. Hablaré un poquito al inicio sobre la reflexión o sobre el tema de la empatía y explicaré la evidencia de identificando la empatía. El objetivo es profundizar en el conocimiento acerca de los sentimientos, emociones, pensamientos, necesidades, habilidades y recursos. Es como un autoexamen donde ponemos en juego nuestras experiencias y obtener lo mejor, lo más adecuado para nosotros en este tipo de autoexamen. La palabra empatía viene del griego empateia, que significa emocionado, también significa pasión. O sea, esa pasión que tiene que haber como una situación íntima conmigo mismo. Si buscamos el concepto de empatía, vamos a encontrar varias definiciones de empatía. Aquí voy a mencionar una o dos, pero hay varias definiciones. Un concepto de empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones del otro, ¿no? De lo que siente el otro individuo, la otra persona. Esa es una definición. La otra puede ser la capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. Es como cuando te dicen ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Al ponernos en los zapatos del otro, pues tenemos que ser o nos induce a ser más tolerantes y comprensivos. Ahora, ¿cuál es la utilidad de este tema de la empatía? Es la habilidad de experimentar emociones ajenas como si fuesen propias, simplemente busca entender a la otra persona. Esta parte de las emociones es muy interesante porque a veces el ser humano parece una montaña rusa de emociones, ¿no? Positivas, negativas y luego se nos mezclan. Entonces, primero tengo que tener yo muy claras mis emociones para poder entender las emociones de la otra persona. ¿Por qué es útil la empatía? Porque mejora la comunicación y el entendimiento. O sea, al escuchar yo a la otra persona, pues tengo que poner en práctica la comunicación. Y se evita la frustración personal ante determinadas situaciones. Al haber mejor comunicación hay una mejor convivencia humana. Al ponerme en los zapatos del otro, hay el valor de la solidaridad con la otra persona y entra en juego la inteligencia emocional. Una persona empática presenta una elevada sensibilidad social porque le preocupan los problemas de los demás, los sentimientos del otro. Es capaz de estar pendiente de la comunicación no verbal de los otros, sabe leer los gestos, el tono de voz, los estados emocionales de sus semejantes. Y son capaces de mostrarle al otro que lo han entendido, que han captado sus emociones. El ser empático me hace ser respetuoso, me ayuda a escuchar, no oír. Es muy importante saber escuchar, ¿no? Si sabemos escuchar, somos buenos conversadores. También me ayuda a respetar o comprender los motivos de las conductas de los demás y esto me lleva a ser más tolerante, a tener tolerancia hacia los seres humanos. Entendiendo la tolerancia como el respeto a las ideas y creencias de los demás cuando son diferentes a las propias. ¿Cómo ser más empáticos? Soy más empático si practico la escucha con la intención de entender al otro, si cada uno tiene su propio punto de vista y todos son válidos y respetables,
si evito al aconsejar y que me lo piden expresamente, si me enfoco en comprender al otro en vez de juzgarlo, si entiendo sus propias emociones. Tenemos al autor Cooper que nos dice que cuando nos separamos de la empatía, pasamos por alto los sentimientos humanos y entonces inevitablemente hacemos también caso omiso del ser humano que los experimenta. De ahí que la empatía es un elemento indispensable en nuestras relaciones personales y sociales. No sé si hasta ahí tienes alguna duda, pregunta, comentario de esta manera de introducción para ya poder hablar de la evidencia. No, todo bien. Muy bien. De pronto me he ido un poco rápido porque ya ves que se nos corta el tiempo en Zoom, pero yo voy a mandar esta presentación por el sección de avisos, entonces ahí puedes ver alguna parte teórica que te interese, ¿de acuerdo? Sí, está bien, gracias. Bien. Entonces, evidencia se llama identificando la empatía. Hay que responder cada una de las preguntas que se encuentran numeradas y que correspondan al escenario en el que se ubique la situación que identificaste. Entonces, va a haber el escenario. Perdón, estaba acá, ¿no? Perdón, perdón, creo que me salté una diapositiva. Empieza de nuevo, Luz. La evidencia identificando la empatía. Identifica y describe una situación, una, que hayas vivido y donde la empatía fue determinante en la obtención de resultados, ya sea para lograr mejores procesos de comunicación o en la generación de obstáculos por falta de entendimiento. Aquí puse la palabra una en mayúsculas porque es una situación. Por lo general los alumnos me hacen dos situaciones y no es así. Luego dice, responde cada una de las preguntas que se encuentran numeradas y que correspondan al escenario en el que se ubique la situación que identificas. Nota importante, solo debes elegir un escenario para responder las preguntas que te corresponden. Entonces, si la situación que yo voy a tratar hubo empatía, escojo el escenario A. Y el escenario A corresponden cuatro preguntas y dentro de la pregunta hay varios interrogantes. Dentro de una pregunta hay varios interrogantes. Si la situación narrada se desarrolló con obstáculos o problemas por falta de empatía, se escoge el escenario B. Y ahí son cinco preguntas y entre cada pregunta también hay varios interrogantes. Creo que hasta ahí no hay problema. Y luego hay que generar las conclusiones generales. Redacta de manera resumida tus conclusiones, las cuales deben describir claramente los siguientes planteamientos y tu punto de vista sobre el trabajo realizado. Uno, ¿cuál fue tu experiencia al realizar esa tarea? Dos, ¿por qué es importante la empatía en las relaciones interpersonales? Tres, ¿cuál fue el aprendizaje más significativo que te dejó esta actividad? Voy a apoyarme con un ejemplo. Decido escoger un escenario donde hubo empatía. Entonces debo de escoger el escenario A. Dice, A, situación que se desarrolló de manera fluida gracias a actitudes empáticas. Entonces, este es mi escenario. Mi escenario es, ayer María estaba muy triste porque su mamá estaba hospitalizada. Se veía muy triste, me comentaba los pormenores y yo la escuchaba con atención. Jamás la critiqué, la miraba a los ojos, ella estaba nerviosa, parpadeaba constantemente. Nunca interrumpí su relato, solo la comprendía y trataba de entender su situación y sigo narrando, ¿no? Le pongo un etcétera, ahí sigo yo narrando mi escenario. Entonces, en ese escenario, ese es mi escenario. Ahora debo de contestar las cuatro preguntas. Recomiendo manejar el formato pregunta-respuesta. Escribes la pregunta y luego la respuesta. Es más fácil así. Número uno, ¿de qué manera se evidencia que existió la escucha activa en la conversación? ¿De qué manera se consideraron o no los diversos puntos de vista de ambos interlocutores? ¿De qué manera evitaste emitir juicios con base en tus experiencias personales? Entonces, si te das cuenta, en esta número uno hay tres preguntas. Entonces, respuesta. Existió la escucha activa en el momento en que yo la observaba y escuchaba con atención. Jamás critiqué, solo la comprendía.
¿De qué manera se consideraron o no los diversos puntos de vista de ambos interlocutores? Se consideraron en el momento en que nunca la interrumpí. Por el contrario, me ponía en sus zapatos y entendía la situación. ¿De qué manera evitaste emitir juicios con base en tus experiencias personales? Como ya lo manifesté, nunca la interrumpí. Entonces, no abrí el espacio para la emisión de juicios y además no he vivido una situación similar. Bueno, y ahí pues si hay algo más que contestar, pues uno lo hace, ¿verdad? Número dos, ¿de qué forma se identificaron y entendieron las necesidades de la otra persona? ¿De qué forma se logró que la persona se expresara abiertamente? Respuesta, identifiqué y entendí las necesidades de María cuando, y sigo mi respuesta, ¿verdad? Número tres, ¿qué aspectos del lenguaje indican que las personas están escuchando y entendiendo realmente al interlocutor? Respuesta, yo escuchaba a María atentamente, sin interrumpir, y el movimiento, etcétera, etcétera, y ahí sigo dando mi respuesta. Punto número cuatro, describe la forma en que se realiza la retroalimentación por parte del escucha. ¿Qué emociones transmite la persona que habla y la que escucha? ¿Cuál es el contexto de la otra persona? Respuesta. Y entonces ya doy las respuestas a esas, ¿verdad? Conclusiones generales. ¿Cuál fue la experiencia al realizar esta tarea? ¿Por qué es importante la empatía en las relaciones interpersonales? ¿Cuál fue el aprendizaje más significativo que te dejó esta actividad? Entonces yo voy a empezar así un parrafito. La experiencia que obtuve al realizar esta tarea fue que comprendí o me ayudó a entender tales y tales cosas. ¿Por qué es importante la empatía en las relaciones personales? Son importantes porque el ser humano necesita estar en comunicación con todas las demás personas y entender sus emociones y estar en sus zapatos. ¿Cuál fue el aprendizaje más significativo que dejó esta actividad? Esta actividad me dejó como aprendizaje que descubrí que no soy empático y debo de trabajar para ser más empático, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda, pregunta, comentario? No, todo bien. Ok. Entonces, pues si no hay preguntas, si no hay comentarios, pues agradezco la atención y, y pues ya esto lo subo yo al foro, ahí puedes ver la parte teórica. Y a la hora de ir haciendo la evidencia, pues si hay alguna duda, pues estoy a la orden, ¿vale? Sí, está bien, gracias. ¿Ya hiciste la primera actividad? ¿La primera Aún no, evidencia? estoy en eso, aún no la termino. Ah, ok. Igual si hay dudas, pues vía correo, estoy a la orden. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Muchas Bueno, gracias. a ti muchas gracias por haberme acompañado a esta sesión. ¿Vale? Sí, buenas noches. Bueno, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Ahora, ¿cómo quito esto? Ok, entonces ya terminamos. Finalizar.